gente empieza a entrenar por estética, y eso está bien, y el entrenador tiene que conseguir que se quede entrenando por salud. Lo que no es normal es que la gente entrene hasta los 25 30, a los 30 tiene 2 3 hijos, se casa y deja de entrenar. No, porque ha perdido el foco en la estética. Lo que hay que hacer es entrenar por estética, empezar a entrenar por estética y continuar por salud. Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a otro episodio del podcast Salud y Felicidad Plena con el doctor Oscar. Tenemos ahora un súper invitado, alguien que he conocido no hace mucho tiempo a través de otro invitado de Adrián López Polo en el programa hace poco de Madrid. Me dijo, Oscar, tienes que conversar con el doctor Álvaro Barroso. Me dice, te va a encantar conversar con él. Él es un especialista en ciencias del deporte, en rendimiento físico y la verdad que el contacto fue ahí nomás a los días, hablamos con Álvaro y me dice: "Me encantaría participar en el podcast". Para mí es un honor tenerte, Álvaro. Bueno, seamos claros primero, es doctor Álvaro Barroso, y te felicito porque acabas de defender tu tesis. Se acaba de doctorar por la Universidad de Salamanca en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Hiciste una tesis que es súper interesante, Álvaro, en lo que es la eficacia de los programas de entrenamiento. Eres un especialista en rendimiento, en actividad física. Estás todavía siendo parte del equipo de Tafat Madrid. Hemos hablado con Adrián sobre lo que es Tafat y lo que significa para muchísimas personas la preparación y el trabajo espectacular que hacen en Madrid ustedes. Y la verdad que en nuestra reunión anterior que tuvimos y hablamos, Álvaro, creo que sería excelente hablar sobre lo que es tu especialidad, lo que es el rendimiento físico, el entrenamiento, la importancia de la actividad física y cómo una herramienta importante para el problema de la obesidad, del sedentarismo que hay y cómo mejora la calidad de vida. Entonces, un gusto, Álvaro. La verdad te agradezco por darte este tiempo con nosotros en el programa. Sabes que nos escuchan bastante, nos ven en España. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un honor siempre conversar y en este caso de salud, entrenamiento y estas temáticas. Y nada, todo bien, intentando cada vez ayudar a más gente mediante el ejercicio físico, movimiento. Y nada, de verdad es un placer estar aquí contigo. No, igualmente, igualmente, Álvaro. Y otra cosa también quería mencionar, empezando nomás esta conversación, esta entrevista, tienes estudios en nutrición, o sea, tienes una trayectoria muy interesante, tienes estudios en nutrición y dietética, tienes estudios en educación física, en rendimiento deportivo, y ahora con tu doctorado, creo que has llegado a un nivel, yo diría, de entendimiento global, profundo, científico, pero a la vez práctico. Y algo que me llamó mucho la atención, Álvaro, de lo que conversamos la vez pasada es el hecho de que me dijiste, Oscar, mira, yo puedo hablar de lo que son las mioquinas y las interleuquinas y de cómo funciona el músculo, la parte hormonal metabólica, lo cual es interesante, pero eso solamente va a servir para que la gente diga, oh, wow, ¿cómo sabe esa persona? ¿No? Cuando realmente lo que las personas necesitan es el consejo práctico. Dímelo en un lenguaje que yo lo pueda entender. Y de eso vamos a hablar ahora el día de hoy, Álvaro. Creo que eres la persona ideal para abordar este tema del problema de la obesidad, el sobrepeso y cómo utilizar el ejercicio, no solamente para reducir o combatir la obesidad, sino para mejorar la calidad de vida. Y quiero empezar con esta frase que, te soy sincero, fue un poco chocando cuando me la mencionaste y tú también lo reconoces. Me dices, Oscar, es que en el fondo la gente quiere que se le diga las cosas realmente como son. Y yo sé que muchos te buscan a ti en lo que es el entrenamiento físico y van a buscarte para que le mejores la calidad de vida. Y tú empiezas, no en todos los casos, lógicamente, pero tú empiezas diciendo, bueno, ya llegas tarde, llegaste tarde, pero se puede. Entonces empecemos ahí. Ya estamos, como muchas de las personas, en una edad mediana o mediana adulta, adulta mayor. La gran mayoría han llegado tarde ya. Sí, como mencionas al final, hace poco tiempo, hablando con compañeros de profesión, yo me di cuenta de que hablar de macrófagos o factor de necrosis tumoral o cosas así nos interesa un poco a nosotros, pero al grueso de la población no le interesa y desconectan. Entonces, si hablamos con un lenguaje que llega más a la gente, vamos a conseguir movilizar y concienciar a muchas más personas. Yo ahora un poco estoy cambiando eso, intentando hablar más para que te entienda todo el mundo y no solo, en este caso, especialistas del deporte o de la nutrición. La frase llegas tarde también viene a colación
amigos de profesión que hablamos cenando o comiendo y nos llegan pacientes cada vez con casos clínicos más complicados porque tienen una vida muy sedentaria y cuando llegan a intentar mejorar hábitos o cambiar su vida, hay veces que nos vemos en la tesitura de, ostras, es que no hay test de evaluación para pasarles porque no superan siquiera el mínimo, que es levantarse y sentarse en una silla, por ejemplo. Entonces, suena mal la frase de llegas tarde, pero es que hay veces que es una realidad. Así es una realidad y sobre todo en este caso, ¿no? Muchas personas necesitan que las cosas se les diga sinceramente. O sea, no puedes, digamos, estar dándole falsas expectativas a las personas que no han hecho ningún tipo de ejercicio o actividad física por 20 años, están con sobrepeso, están con problemas del metabolismo, sea diabetes, colesterol elevado, presión alta, lo que sea, o dolor crónico, y de pronto van y te dicen, Álvaro, me han dicho que venga contigo para que me entrene. Bueno, dígame ya qué es lo que tengo que hacer y quiero bajar 20 libras o 10 kilos en 2 semanas, en 3 semanas. Son unas expectativas que son, y tú tienes que decirle, bueno, espérate un ratito, dígame primero dónde ha estado en los últimos 10 o 15 años, qué ha hecho en los Claro. últimos 6 meses, ¿no? Y eso es, pongamos las cosas primero un poquito claras. Y yo creo que esa es la gran epidemia que conversábamos con la doctora Paz Ayán, ahí del 12 de octubre en Madrid, saludo para Paz, que me comentaba Oscar, y yo veo casos también muy complicados en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación Cardiovascular, pero acá estamos luchando contra el sedentarismo, acá estamos tratando de decir a la gente, muévase, y ese es el problema que ha pasado con los adultos de mediana edad o mayores, que vienen con problemas crónicos y que realmente no hay una solución rápida, no hay una, ni siquiera un ejercicio. Tú cuéntanos desde tu punto de Eso es. vista, póngame un entrenamiento y en 4 semanas quiero que se me vaya todo esto. Así no funcionan las cosas. Además que el estímulo que necesita la gente es un estímulo repetitivo y suele ser un estímulo bastante elevado a nivel de frecuencia. Y la gente no tiene ese tiempo o no le quiere dedicar ese tiempo al tratamiento, porque el ejercicio va a ser un tratamiento. Entonces, con un estímulo muy pequeñito y encima en el tiempo se disipa porque cosas personales no pueden o dejan de ir y no le dan esa importancia que tienen o generan esa adherencia al entrenamiento, al final los beneficios que va a ofrecerte son muy, muy pequeños. Por eso, lo llegas tarde, la frase queda un poco mal, pero realmente, claro que se trabaja con todo tipo de personas, pero también hay que darle un poco una dosis de realidad para que la gente, el mensaje llegue a la prevención. En medicina, por ejemplo, lo hacéis muy bien cuando llega una persona con un problema crónico y súper, súper ya muy grave, se avisa, pues con este tratamiento podemos conseguir esto, pero lo sentimos, no puedes llegar a curarte o no puedes mejorar mucho más. En el caso del entrenamiento, al fin y al cabo, también nos podemos encontrar esta situación. Queda feo decirlo, pero al final hay que ser disruptivo para que la gente abra los ojos y diga, ostras, tengo que empezar antes y la prevención va a ser la clave de un futuro, en este caso, pues con más calidad de vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo y muchas veces también sucede que los pacientes son las personas que buscan consejería, vienen con unas expectativas que son, digamos, poco realistas. Y el gran problema es que lo dejan todo en las manos de la persona de quien están buscando la ayuda. En este caso se hace el médico, la doctora, o se hace un entrenador, lo dejan todo. Y el otro detalle que también creo que es mencionarlo acá empezando el episodio, es el hecho de que la sesión no termina en la hora de entrenamiento, que es algo que también me mencionaste la vez pasada, que es clave cuando alguien está entrenando o está empezando un programa de entrenamiento físico o nutricional, pero hablemos de la parte física, y dicen, bueno, sí, estoy yendo al gimnasio, estoy haciendo ejercicio 3 días a la semana, lo cual está bien, está mucho mejor que quedarse en casa sin hacer nada, pero está la percepción de que el ejercicio solamente es esa hora que está en el gimnasio, pero realmente el trabajo es todo el día, correcto, es una cosa continua, eso es lo que genera la adherencia, ¿no? Que lo hagas de manera repetitiva, no solamente 3 horas a la semana. Claro, al final el ego hay un poco del entrenador de que nuestra sesión de entrenamiento le va a cambiar la vida. Hay que tener mucho cuidado porque al final la clave va a ser lo que consigas fomentar en el cambio de hábitos o cambio de vida. Muchas veces decimos que el entrenador o en general el profesional de la salud cambia vidas, no solo cambia
pequeños hábitos, porque le puedes cambiar la vida a una persona, pero no solo con tu sesión de entrenamiento. Si encima lo normal, la media es que la gente, población normal, entrena 2 días a la semana, y esto ya es teniendo suerte, lo normal son 2 días más o menos, con 1 hora, 2 horas y media de entrenamientos semanales no vamos a llegar al foco, ¿no? No va a cambiar no va a haber grandes cambios. Sí que va a haber cambios porque mejor es eso que no hacer nada, pero para generar un buen impacto y que se note tenemos que cambiar hábitos, tenemos que empezar a movernos más, bueno, pues, incluso en general cambiar muchas cosas que poco a poco tenemos que ir adquiriendo con el tiempo. No puede ser de la noche a la mañana, pero sí poco a poco ir adquiriéndolo con el tiempo. Una pregunta, Álvaro, cuando las personas llegan contigo, te buscan, te dicen, bueno, me han dicho que converse porque quiero bajar de peso, quiero un entrenamiento. Son personas que, digamos, el promedio, están con problemas de sobrepeso, obesidad, que es el tema que estamos hablando, que es tu especialidad, tú eres un Eso. investigador en obesidad y ejercicio. ¿Cuál es, digamos, la motivación? O sea, tú definitivamente conversas con ellos. ¿Qué es lo que tú ves común a todas estas personas que vienen buscando tu ayuda? Cuando ya están llegando a mí, yo estoy tratando más temas de salud, desde obesidad o problemas metabólicos, incluso ya pues problemas cardiovasculares o bueno, muchas patologías. Y a mí ya me vienen con unos objetivos que son, quiero tener mayor calidad de vida, quiero encontrarme mejor, quiero tener menos dolor o bueno, serían esos objetivos. Entonces se trabaja de otra manera, desde otra perspectiva. Antes, hace años, quizás sí que me venía más gente únicamente con objetivos estéticos y es totalmente distinto, ¿no? La persona que tiene conciencia de su salud y sabe que el entrenamiento es parte de su mejora de calidad de vida, va a trabajar mucho más. Pero es que aún así, no, es muy difícil que la persona le dedique realmente el tiempo que necesitamos para encontrar esas mejoras realmente eficientes. Obviamente, con 2 días semanales hay mejora. Si encima te hace caso y la persona se mueve más, hay mejora, pero la clave sería darle, pues a lo mejor una dosis de 3, 4 días de entrenamiento de fuerza semanales, 2, 3 sesiones cardiovasculares en zona 2 semanales, mejorar hábitos. Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil llegar a esa eficiencia en prescripción de ejercicio físico. Con farmacología en medicina creo que es un poco más sencillo a la hora de prescribir un fármaco que simplemente es consumirlo desayuno, mañana y cena, por ejemplo. Y aún así creo que hay gente que se le olvida una dosis o cosas así. Pues el ejercicio físico, si una persona una semana se va de puente y de repente falta 3 sesiones o 2 y luego una semana se encuentra mal, tampoco viene, al final si deja de venir 3 semanas, se va a notar también. Entonces, el ejercicio físico es complicado en ese aspecto. Es interesante. Hablando de lo que es, nuevamente, ¿no? Los programas de entrenamiento, cuéntanos un poquito, me lo mencionaste antes también, sobre tu tesis, esta tesis del análisis de la eficacia de dos programas de entrenamiento en adultos con sobrepeso y obesidad. Muy, muy interesante. Cuéntame qué es lo que a las finales, cuál fue tu hipótesis, qué es lo que tú estabas pensando cuando propusiste y la defendiste tu tesis. Al propósito, sobresaliente, felicitaciones por eso. ¿Qué es lo que encontraste haciendo este estudio? Buscamos qué tipo de entrenamiento iba a ser más eficiente para pacientes, en este caso, con sobrepeso y obesidad. Se hizo un grupo de trabajo de fuerza y un grupo de trabajo de alta intensidad, entrenamiento de alta intensidad, cicloergómetro y bici, fue en bici y en remo. Y bueno, al final lo que se vio es que una frase muy importante y es que el ejercicio, el movimiento mejora, eso estaba claro, pero hay que analizarlo, ¿no? Un gran amigo mío dice que hay estudios que analizan que el entrenamiento de fuerza mejora la fuerza, pero tiene que haber estudios que lo demuestren también. Y lo que vimos fue que el entrenamiento de fuerza, evaluando muchas variables, al final era el que se llevaba un poco, por así decir, el premio, ¿no? De que era el que más eficiente era a la hora de cumplir distintas variables como pues, presión arterial sistólica en este caso, o la glucosa en ayunas, que la disminuía bastante, aumento de la masa muscular, que también es bastante óptimo. Pero en general, como resumen de una investigación, la clave es que el entrenamiento por per se va a mejorar. O sea, creo que no habría que ir buscando tanto qué tipo de estímulo, sino primero darle un estímulo a la gente, que tengas un estímulo y cuando ya seas capaz de tener esa rutina o tengas esa adherencia al estímulo, ver qué estímulo te va a ir mejor. Pero hay que empezar por aumentar ese movimiento.
Excelente, excelente. ¿Y este estudio incluyó, digamos, una población de qué edades? ¿Hombres, mujeres? Eran de 18 años a 65 años aproximadamente. Qué bueno, o sea, es una muestra, Sí, digamos, era una muestra. representativa de lo que se ve. Sí, era bastante amplia, no entraban menores de edad y bueno, al final teníamos, en España tenemos 16,7 porcentaje de obesidad, más o menos, un 16 alto creo que es, y en obesidad infantil estamos también bastante altos y bueno, es un problema que creo que se ve, ¿no? Los datos nos lo dicen, quitando la obesidad y uniendo a la gente que tiene exceso de peso, estamos más de un 50% de la población en España y en el mundo también es así. De hecho, la media mundial también está en torno a un 16-17% de obesidad y más de un 50% de sobrepeso, más o menos. Ujú. Y, hombre, eso trae unas consecuencias a nivel metabólicas, a nivel cardiovasculares, que, bueno, va a haber que tratarlas. Y yo siempre, como te dije cuando hablamos la otra vez, la prevención va a ser la clave de un futuro pues, con menos patologías, en este caso provocadas por este problema. Completamente de acuerdo. Ahora hablemos justamente eso de la prevención. En medicina siempre se habla de la prevención, pero es interesante el tipo de prevención que sale en medicina. Yo pienso que ya está un poco como anticuado porque lógicamente es importante, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Hacer una prevención, se hace prevención del cáncer de colon, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama, lo cual es importantísimo, salva vidas, millones de vidas, innegable. Pero hay una prevención que yo la considero mucho más activa. Esa es la prevención, el no esperar los 3 años, o 5 años, o 10 años para hacerte un examen, de despistaje, sino el trabajar semana a semana, día a día, mes a mes, en lo que son los hábitos saludables. Y esa prevención creo que es clave, como me conversabas también, la importancia de la prevención, en este caso, cuando decimos la frase, mencionas: "Llegaste tarde", bueno, empecemos a trabajar justamente en personas adolescentes, adultos jóvenes, ¿no? ¿Cómo enfocas, cómo plantearías tú a dónde deberíamos ir en la dirección a lo que es la prevención de la obesidad? Yo creo que desde pequeños la educación va a ser la clave. Desde los chicos que tienen, chicos y chicas de 7 a 18 años, creo que habría que dar ahí en la clave de la importancia que es el movimiento. A día de hoy todavía se ven personas, padres, madres, que muchas veces le dan más importancia a los estudios que al propio deporte de sus hijos. Yo lo veo en familiares o conocidos que si el niño no aprueba se le castiga sin ir al deporte. Considero que no es una herramienta correcta, ya que al final privar de algo que en un futuro probablemente les genere una adherencia a practicar ejercicio físico es algo negativo. Entonces, ya entrando en la base de eso, si entramos también en tema nutricional, los hábitos de la población o en familias en general, es donde habría que trabajar. Hay que trabajar y machacar mucho ese perfil de la población, porque al final los que nos encontramos cuando ya la gente cumple 40, 50, 60 años, creo que tomas más conciencia a nivel salud porque te haces mayor, maduras, ves cosas más cercanas quizá, y entonces ahí ya por sí mismo la gente toma acción o suele tomar acción. Pero esa persona de 18, 20 años le cuesta un montón. Entonces yo creo que es una manera de generar una buena prevención en ese tipo de población. Digamos, en lo que son las escuelas primarias, Exacto. es importantísimo, ¿no? Porque hay programas de educación física, pero bueno, también tengo la familia y lo puedo ver en amigos, que muchas veces en los programas de educación física en las escuelas, realmente lo único que hacen es jugar, pasarse la pelota, cositas así que no tienen mucha realmente actividad en lo que es la parte muscular o cardiovascular, ¿no? Hay mucho más por trabajar en eso. No sé cómo es la Ujú. realidad en España en ese sentido. Estamos mejorando mucho, está mejorando muchísimo. Hay grandes profesionales haciendo trabajos impresionantes. Se hacen unidades didácticas ya de trabajo de fuerza, unidades didácticas de calistenia. Hace muy poco he visto una y se hace un trabajo muy, muy, muy bueno. Claro, está costando porque venimos de hace años cuando se pensaba que el entrenamiento de fuerza en menores pues disminuye el crecimiento a nivel articular, a nivel óseo. Entonces, no tenía mucho sentido. Pero a día de hoy se está trabajando muy, muy bien. Creo que no es suficiente con 3 horas de educación física semanales, aquí tenemos 3 horas, depende, 2 3 horas semanales, pero yo considero que no es suficiente. Habría que meter bastante más actividad deportiva y de carácter, recreativo. Es muy importante en esas edades que sea recreativo y que la gente lo disfrute. Aunque cuando la gente ya es más mayor,
bajo mi punto de vista, el entrenamiento también tiene que tener un espíritu recreativo, tiene que tener un poquito de diversión, pero cuidado, no podemos hacer todo diversión. Al final no es un campamento. La hora de entrenamiento no tiene que ser un campamento. Tenemos que intentar que sea ocio, o sea, que sea un poquito divertido, pero sin olvidar la base, que es un tratamiento, es algo que es necesario, ¿no? Entonces, a poca gente le va a gustar coger peso y hacer una triple flex extensión, una sentadilla, una zancada, porque no es divertido. A mí me encanta entrenar y aún así hay series que es una un poco lucha mental también de no me apetece hacer esto ahora, pero sabemos los beneficios que tiene y muchas veces hay que hacerlo por ello. Ujú, es importantísimo. Es, digamos, es un juego, pero al mismo tiempo es algo que tiene que tener objetivos claros, ¿no? A esto tenemos que llegar. Claro. Y en los entrenamientos también, ¿no? O sea, me encanta hacer deporte en general. Considero un amateur en algunas cosas, pero hay algunos entrenamientos que cuestan mucho. Pero justamente es en esos entrenamientos que te cuestan es donde tú creces más, donde te estás exigiendo un poco más. Ahí es donde aumenta todo, tu flexibilidad, no solamente muscular, de flexibilidad metabólica, que es un término que me gusta Claro, utilizar muchísimo. Flexibilidad metabólica es solamente para las personas que justamente estamos hablando, que no vamos a hablar de cosas, palabras raras para muchas técnicas. personas, pero realmente por ejemplo, como un elástico, y siempre lo pongo así, de ese ejemplo, con mi misma familia, con los amigos, es un elástico tienes que estirarlo, estirarlo, no se va a romper, pero va a ser así de esa manera que la cual tú tienes que exigirte en algunos entrenamientos para que Ujú, tu corazón esté acostumbrado a trabajar a, digamos, niveles un poco elevados, si es que tu condición física lo permite, lógicamente, y también tener sesiones que son muy tranquilas como de recuperación, pero tener sesiones que van a costarte bastante. Entonces, a eso, una pregunta, y yo sé que tú esto lo has visto muchas veces y me podrías o nos podrías a toda la audiencia que nos escucha, que nos ve, orientar. Veo todavía mucha resistencia en los padres de familia, de ambos, ¿no? Papás, mamás, en que no, mi hijo, ¿cómo va a hacer ejercicio de fuerza, doctor? Me dicen, ¿cómo va a hacer ejercicio de fuerza? Él no va a estar levantando pesas. Tiene recién 9 años, 8 años. Y le digo, no, no es que levante pesa. Le digo, puede utilizar su propio peso. Hay muchas maneras de que los niños a esa edad, que ya la Organización Mundial de la Salud recomienda empezar a esa edad, ujú. 7, 8 años. ¿Cómo es tu conversación o cómo ves tú esa resistencia de parte de la familia? Porque todo empieza en la familia. Bueno, a ver, lo primero, hacerles ver que el hacer fuerza, el trabajar a intensidades muy altas no es negativo y para ello es tan sencillo como eh, asomarnos a un parque y ver que los niños cuando están jugando solos se cuelgan de un brazo en una barra y tiran fuerte y hacen una dominada, un ORM, a máxima fuerza en dominada y no pasa nada. Hacen saltos pliométricos sin una preparación, sin una prescripción, sin un control, ¿no? Correcto. Empiezas por ahí, ya empiezas a quitar la venda de los ojos. Luego también, pues explicar que el entrenamiento de fuerza les va a ayudar a nivel óseo, a nivel osteoarticular, los va a favorecer a que ese hueso se haga fuerte. Les pones ejemplos, pues, de que cómo trabaja un tendón, cómo trabaja un hueso, por qué necesitamos tensión mecánica. Si una persona nunca se somete a una tensión mecánica, el día que se someta a una grande, por lo que sea, pues le va a costar mucho, incluso puede tener una lesión. También que al final el niño va, esos hábitos que está teniendo los va a poder llevar durante más tiempo. Es complicado, ¿no? Porque también hay mitos de que el entrenamiento de fuerza te hace que no crezcas o cosas así, Ujú. pero bueno, poco a poco se está ya, bueno, soltando, se está viendo que no, la gente es menos reacia al entrenamiento de fuerza y se está viendo ya, como te digo, hay unidades didácticas de calistenia, de autocargas. Obviamente no hay que meter a lo mejor a un chaval a trabajar con cargas supramáximas. Pero bueno, hay muchas formas y muchas metodologías de trabajo. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta, o la mayoría de gente ya tiene claro que el movimiento es salud y que la fuerza es súper importante en todas las etapas de la vida. Eso es, yo también lo estoy viendo cada vez más. Como tú mencionas, las tasas de obesidad que hay en todo el mundo, en Latinoamérica, en México están las tasas muy, muy altas, Estados Unidos ni que hablar, se ve ahora en el Perú también, en Bueno, Sudamérica, están 100. Y hay muchos componentes para realmente factores que están haciendo que esta obesidad son los alimentos ultraprocesados, por un lado, definitivamente, pero yo pienso que la falta de actividad física en general es el sedentarismo, el no moverse. Ahora,
estamos hablando de niños, nuevamente, estamos hablando en estos momentos cómo prevenir, cómo hacer esto a nivel de niños, de adultos, jóvenes, adolescentes. Y hablamos de que es importante que sea como un juego para ellos, y eso lo hablamos con Adrián también, de que el peor castigo que le puede dar uno a un hijo, una hija es, no vas a ir a tu práctica porque no hiciste la tarea o porque tienes que estudiar más, Ujú. lo cual es realmente es un daño que le estamos haciendo. Al contrario, el hacer deporte le va a ayudar a que le vaya mejor en la escuela. Pero otra pregunta, un comentario, y no sé cómo lo ves tú desde lo que practicas, porque tú cuando estás conversando con las familias, con los niños, también te das cuenta, que es algo que yo he visto, de que cuando hay un niño con sobrepeso o un niño o niña obesa, es muy probable que el papá o la mamá también esté en el mismo camino, que los hermanos también estén. O sea, realmente acá no se trata solamente de decir, ok, quiero que trabaje con mi hijo, con mi hija, le hago un programa y nosotros vamos a solamente estar al lado mirando todo eso. Es una situación que debe involucrar a toda la familia, me parece. De hecho, se ha visto que de padres deportistas lo más normal es que los niños también sean deportistas. Los hábitos al final no se heredan a nivel genético, pero sí se heredan a nivel conductual, Mm, que es prácticamente más importante. Es muy difícil ver, o sea, saber cómo se puede ganar eso, cómo se puede luchar contra ese desconocimiento, porque cuando tú a tu hijo le castigas sin hacer deporte, lo que estás demostrando es que tienes desconocimiento en los beneficios que le está aportando esa actividad a tu hijo. ¿No? No es nada malo no tener ese desconocimiento, pero demuestras que lo tienes. Entonces, no sabría decirte cómo tratarlo, porque al final te tendrías que reunir con las familias y con los niños, pero cambiar hábitos de las personas que no quieren cambiar es muy, muy difícil. Y también encima es un poco, ¿no? Queda hasta feo obligar a la gente o intentar dar consejos que no te han pedido. Pero sí que creo que charlas opcionales, nutricionales en los colegios serían de gran ayuda. Charlas sobre vida sana, entrenamiento, movimiento serían de gran ayuda y podríamos ir poco a poco concienciando, en este caso, a la población. También quiero decir que creo que se está concienciando mucho. Creo que cada vez la gente está un poco más concienciada de la importancia del movimiento, la importancia de los correctos hábitos o hábitos mejores de alimentación, pero también a la vez el sedentarismo aumenta, o sea, va muy rápido, cada vez los trabajos son más sedentarios, cada vez incluso el ocio es más sedentario, entonces corre más rápido el sedentarismo y el entorno que nosotros mismos con hábitos. Entonces creo que es complicado. Qué interesante lo que mencionas. Sí, eso es, por un lado, una cosa va mejorando o se hace mucha conciencia de un aspecto, pero por otro lado también se va dejando otros, ¿no? Yo pienso que eso mucho tiene que ver también con la divulgación y redes sociales y lo que se ve que es lo que está de moda en ese momento, ¿no? Y ahí Correcto. y la sociedad va siguiendo eso. Es qué interesante, qué interesante. Ahora, yo no sé, ¿tú qué piensas? Yo veo mucho que sigamos hablando de poblaciones jóvenes, que ahí es donde hay que enfocarnos más. Ahora, el adolescente generalmente se pone a hacer ejercicios para mostrar que tiene unos buenos bíceps, que Ujú. sus abdominales están bien marcados, que son esos objetivos más que todo estéticos. Sí. A medida que uno va creciendo, tus objetivos van cambiando. A los 40, 50 años no te interesa, probablemente sí, pero lo que te interesa es mejorar la calidad de vida. ¿Tú, ves eso también? ¿Cuáles son los objetivos, digamos, de un joven que está entrenando? ¿Por qué entrenan? 100%, si practica un deporte, una parte va a ser para mejorar en su deporte, para ser mejor en ese deporte, pero un porcentaje altísimo es estética. Y cuando nos vamos haciendo más mayores, 30, 35, 40, 45, esa estética siempre sigue ahí. Incluso una persona de 95 años tiene ese porcentaje de estética. De hecho, a mí me encanta la estética, el mundo de la estética me apasiona y eso nunca va a desaparecer. Y a mí me gusta porque es lo que engancha a la persona. Yo siempre digo que la gente empieza a entrenar por estética, y eso está bien, y el entrenador tiene que conseguir que se quede entrenando por salud. Lo que no es normal es que la gente entrene hasta los 25 30, a los 30 tiene dos, tres hijos, se casa y deja de entrenar. No, porque ha perdido el foco en la estética. Lo que hay que hacer es entrenar por estética, empezar a entrenar por estética y continuar por salud. Eso sería la clave. Pero intentar que un chaval de 18 años entrene por salud creo que es una lucha imposible porque lo ven muy a largo plazo. Entonces, al final, es muy complicado. En cambio, cuando te vas haciendo mayor, estás viendo cada vez que esta línea del tiempo que tenemos, por así decirlo, pues ves ya al final, ¿no? Quizá, o ves que se puede terminar o que la calidad de vida es muy importante y quieres encontrarte bien hasta el último día de tu vida. Por eso ya empezamos a buscar más la salud.
pero creo que es algo que es así por el hecho de ser humanos. Creo que no hay que cambiar eso, o sea, no se puede cambiar. No sé, bueno, me encanta, esa frase va a quedar, acuérdate, esa frase queda. Empieza a entrenar por estética, pero mantente entrenando por salud. Me encanta, eso Correcto. es genial, genial lo que acabas de mencionar y es muy cierto, muy cierto. Yo entreno mucho ahora, probablemente no entrenaba, te lo digo sinceramente, ¿no? Y siempre comparto lo que me sucede a mí y las experiencias de las personas que conozco, en fin, ¿no? Yo no entrenaba de esta manera cuando tenía 20 años o ni siquiera 30 años, o jugaba fútbol siempre, gimnasio una que otra vez, pero ya en las últimas décadas, probablemente un poco más, uno se ha puesto un poco más serio y más formal. Y yo pienso que algo que te comparto, les comparto a todos los que nos están escuchando, nos ven, muy personal. Y esto es, uno tiene que tener una mentalidad de atleta de élite cuando uno Ujú. entrena. Y nuevamente, estamos hablando, dice, pero Oscar, ¿qué pasó? Si me estás diciendo que solamente me mueva, me estás pidiendo que piense como élite. No, es que uno tiene que pensar y darle la seriedad a lo que estás haciendo y pensar como realmente estás entrenando para una competencia, porque de esa manera es que tú mentalmente vas a meterte de lleno y vas a sacar un mejor provecho. Por ejemplo, cuando yo estoy yendo a dar una vuelta en bicicleta, las cantidades de millas que sean. Yo me imagino, bueno, estoy pensando que de repente en una carrera va a venir y veo a la gente que hace el Tour de Francia y la Vuelta a España Eso. y me inspiro, los veo y digo, wow, qué chévere, qué excelente. Y los veo entrenar también a los diferentes equipos y mis entrenamientos, que generalmente salgo solo, me imagino que soy parte de ese equipo y me imagino que estoy entrenando como un ciclista de élite. Cuando estoy corriendo, igual, estoy corriendo y trato de aprender técnicas diferentes para hacer mejor el entrenamiento. Pero es la mentalidad, pienso lo que debe ser siempre ese factor que te distingue, ese factor que te hace que no te pierdas un entrenamiento, porque como que te está esperando un equipo, ¿no? Aunque no exista nadie a tu lado. Yo siempre digo que una manera de verlo visual, y se lo cuento así a mis clientes, es imaginemos que para estar de manera saludable a nivel términos fisiológicos y demás, y movilidad, calidad de vida en general, tenemos que hacer un movimiento de 6 horas al día. Vamos a suponer 6 horas al día. Entonces, como a día de hoy nos tienen metidos, imagínate, en una pecera 23 horas sin movernos, tenemos 1 hora de entrenamiento para contrarrestar las 23 anteriores y convertir esa hora de entrenamiento en 6 horas útiles de movimiento. Entonces, una persona que antes trabajaba en el campo, que se movía 6 horas al día, quizá no necesitaba esa hora de entrenamiento de fuerza o esa hora de entrenamiento para mejorar esos parámetros de salud. ¿Qué pasa? Cada vez los trabajos y la vida, el ocio, es más sedentaria y además nos intoxicamos, ya sea con contaminación, con bebidas energéticas, con bebidas azucaradas, con bebidas con alcohol, con comida ultraprocesada y con un sinfín de cosas de ocio que nos están intoxicando. Y además, muchísimos días de sedentarismo. Entonces, hay que pensar como un atleta, porque de esa hora de entrenamiento tenemos que ser tan eficaces que tenemos que sacar un rendimiento como si fueran 6 horas. Entonces, imagínate lo que te tienes que esforzar en esa hora de entrenamiento. ¿Quieres seguir mejorando? Vale, vamos a intentar movernos más en el día a día. ¿Cómo? Con hábitos, subir más escaleras, moverte más, salir a dar un paseo. Y al final todo esto, si te paras a pensarlo, es lo que hace un atleta. Un atleta que de una competición ya está preparando, se levanta, sale a caminar, hace sus ejercicios de movilidad, se prepara su desayuno o hace todo. Entonces, al final, lo que tú has dicho, ya no vale con entreno 3 días a la semana y con eso te va a servir. No, que cada vez el estímulo tiene que ser más claro para poder conseguir unos beneficios. Y ahí es donde está llegando el problema, yo creo. Ahí, y justamente, y otro mensaje que trato siempre de transmitir, o lo hablamos con otros invitados en el podcast, es el hecho de que lo que tú haces a los 20 o 30 lo vas a sentir a los Ujú. 40 o 50, ¿no? Eso es un Total. mensaje clave y ahora los jóvenes con los que hablo lo entienden un poquito más porque lógicamente me dicen, bueno, sí, yo quiero salir a correr una maratón, una media maratón o unas 5 millas, lo que sea, con mi papá, con mi mamá, pero la verdad que está con dolor de rodilla, no puede. Y entonces ahí ves que el hijo o la hija está estimulando al papá, porque ahora son las carreras en grupo, en familia, que cada vez hay más de eso en todo el mundo, Ujú. pero, y el mensaje nuevamente cala, ¿no? Es que justamente yo no quiero que termines así a los 40. Entonces lo que tú estás haciendo ahorita a los 20, no lo dejes, no lo dejes. La vida va a cambiar, vas a tener una familia, vas a cambiar de trabajos,
vas a perder, vas a ganar, todo te puede suceder, pero para mí, y justamente uno de los énfasis que le pongo a este podcast, que es de medicina integrativa, medicina holística, es el ejercicio, ¿no? Acá hablamos de todo, acá hablamos de lo que es cómo mejorar tu calidad de vida. Por eso se llama salud y felicidad plena. Hablamos de cómo mejorar tu calidad de vida con la alimentación, mucho énfasis, pero el ejercicio, el movimiento es clave, y no solamente porque los estudios lo demuestran, sino porque ahora estamos hablando de cómo mejorar tu calidad de vida, ¿no? Entrenar a los 20, 30, para que estés bien a los 50, 60. Sí, yo siempre digo, eso es lo que tú entrenes de los 20 a los 40 aproximadamente, es de lo que vas a vivir de los 40 a los 90, 100. Eso quiere decir que tu consumo de oxígeno máximo con el que llegas a los 40, ¿lo puedes mejorar? Claro que lo puedes mejorar. Esto es una frase hecha, pero es cierto que el que haya dado mucha dedicación a eso de los 20 a los 40 va a tener mucha facilidad de los 40 a los 90. En cambio, el que empieza de una vida sedentaria a los 45 o 50 años le va a costar muchísimo más y muy probablemente no llegue a según qué parámetro. Por eso es tan importante la dedicación que haces al entrenamiento de fuerza y al entrenamiento en general de los 20 a los 40 años. Hemos dicho esas cifras por hacer una escala, pero no es algo genérico y es súper importante. Yo siempre que hablamos de congresos de calidad de vida, libros de mejora tu vida, para mí, yo soy muy, además, muy serio con esto. Si no hay entrenamiento, si no se habla de entrenamiento, para mí no tiene sentido el resto. O sea, no me sirve una charla de nutricionistas, de médicos, de fisioterapeutas, de psicólogos, si no está el entrenamiento en la base, porque tiene que estar el movimiento, es que es la base del humano, y luego ya de ahí el resto, que es todo súper importante. No digo que haya algo más importante que el resto, pero tiene que estar el entrenamiento en esa mesa. Y ahí estamos los entrenadores, poco a poco, cada día mejor, haciéndonos un hueco en este sistema para ayudar a las personas. Y a día de hoy ya, como bien has comentado, el entrenamiento está ya siempre o debería estar en la mesa de debate. Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Pero sí que es cierto que yo también lo digo. La edad es un factor súper importante y nunca hay que olvidarlo. Al final, casuísticas hay muchas, pero la edad es clave. Al final, la ciencia nos dice, la literatura científica, que un factor de riesgo de enfermedades es la edad y de pérdida de calidad de vida es la edad. Tiene más riesgo de sufrir, por ejemplo, un accidente cerebrovascular una persona de 70 años que un chico joven de 18 años que sea sedentario, coma mal y demás. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Sí que es cierto, lo que estamos diciendo los profesionales de, en este caso, del deporte, es que si tú entrenas de manera sostenible durante muchos años y llegas a tu vejez con una funcionalidad y una buena calidad o condición física, todo lo que te venga, todo lo que te pueda venir de la edad, lo vas a tolerar mucho mejor. Hombre, hay casuísticas que si de repente una persona, por lo que sea, tiene un problema genético y le deja en silla de ruedas, pues quizá haber entrenado no te soluciona nada y no puedes venir a decirle al entrenador, oye, me dijiste que si entrenaba contigo iba a tener una vejez excelente. No, no podemos controlar ciertos factores, pero los pequeños que podemos controlar, vamos a controlarlos, que es una correcta calidad de vida, unos correctos hábitos de vida y entrenar, en este caso, fuerza, que es muy importante en los adultos mayores, pero tampoco decirles que con eso ya van a llegar a los 100 años y van a hacer dominadas, burpees y van a correr una maratón. No lo sabemos, pero sí que tenemos claro que todo lo que les venga a partir de los 50, 60, lo vas a asumir mucho mejor si has llevado una condición física buena a si tienes una mala condición física. Sí, eso es. Y al propósito, te comento nuevamente algo personal. Mi abuelita vivió hasta los 102 años por parte de mi mamá, la mamá de mi mamá. Ojo. Y me acuerdo de que en ese momento uno, yo niño, adolescente, no me ponía a analizar nada. Estaba yo solamente acompañándola siempre, vivíamos juntos, pero vivíamos en el segundo piso, ahí en Lima, y ella iba al mercado todos los días hasta que cumplió los 101, unos meses antes de que fallezca, ya donde estuvo en cama, pero ella estaba en movimiento todo el tiempo. Bueno, subía y bajaba las escaleras de la casa, lógicamente, por lo menos 2 a 3 veces al día. Una se iba al mercado, otra se olvidó otra cosa y iba a comprar por ahí. Estaba siempre activa, y eso es lo que conversábamos antes, ¿no? Las personas que trabajan justamente
nuestros abuelos probablemente que trabajaban en el campo, muy activos, ¿para qué hacer ejercicio de fuerza si su gimnasio está ahí en su lugar de los quehaceres del día a día? Ahora la sociedad, lógicamente, ha cambiado muchísimo. Y las personas están en los computadores, en los ordenadores, y estamos luchando contra este sedentarismo, que es la gran epidemia que no se ve, pero uno está con las consecuencias todo el tiempo, ¿no? Los puntos o zonas azules que se estudian a nivel científico de la longevidad, gente que tiene más de 100 años, Okinawa, Singapur, creo que en Querétaro, bueno, hay 7, 8 Palo Alto, puntos. en Estados Unidos, Claro, sí. hay gente con más de 100 años y siempre se analiza qué comen, comen más hidrato de carbono, más grasas, tal, y la realidad, y lo que se está viendo, hay un documental muy chulo en Netflix y se ve cómo todos hacen ejercicio físico o movimiento todos los días. Suben cuestas, bajan cuestas, caminan, van, vienen, son independientes y se mueven mucho. Esa es la clave. Cuando dejas de mover algo, al final se oxida. Si tú dejas un coche aparcado durante 5 años sin moverlo, cuando lo quieras arrancar, lo más normal es que no funcione. Entonces, si a una persona la dejas sentada en una silla, en un sofá, 5 años sin que se mueva, al final, pues se oxida, ¿no? De Ujú. manera real, ¿no? Pero al final va a dejar de funcionar. Por eso hay que estar en constante movimiento. Como he dicho antes, como la vida nos lleva a no movernos, tienes que coger y ir a entrenar e intentar hacer todo lo que no has hecho en esa hora de entrenamiento. Y cada vez está siendo más difícil. Ese es el problema. Y los problemas que están viniendo es por eso. Eso es muy, muy cierto. Y ahora, hablando de un tema que considero que es súper importante, lo mencionamos antes también, me decías, quitemos el miedo, la culpa. Personas que tienen obesidad, sobrepeso, hay un componente emocional que es muy grande. Lo he visto muchísimas veces y que vienen a conversar contigo con este sentimiento como que han hecho algo muy mal y que no te quieren ni siquiera contar y ya están, digamos, con los ánimos por los suelos, como se dice. ¿Cómo abordar, cómo gestionar este sentimiento de culpa con personas con obesidad, sobrepeso? A mí siempre que me preguntan, Álvaro, ¿cómo tratamos al paciente obeso? Lo primero, no culpabilizar a la persona, en este caso, que padece obesidad, por tenerla. Eso es lo que hace mal ya la sociedad. Toda la sociedad culpa a la persona y ahí ya es un error, porque ya se sienten atacados. Yo siempre a mis pacientes lo digo, o sea, yo si voy al supermercado, me apetece mucho más las galletas, los ultraprocesados, los helados, que un brócoli que está ahí en la estantería. Por supuesto, lo normal, o sea, lo fácil en la sociedad en la que estamos es ser obeso. O sea, la normalidad sería ser obeso o tener exceso de peso. ¿Por qué? Porque tenemos trabajos sedentarios, tenemos coches, tenemos transporte público ya para no movernos, no caminar nada, tenemos comida en la nevera, comida ultraprocesada que la metes al microondas y ya está, y encima está muy rica. Entonces, no hay que culpabilizarse. Yo ahora llego de trabajar a las 10, 11 de la noche a mi casa y lo correcto, lo coherente, como ser que quiero algo sencillo, es coger una pizza, meterla 3 minutos en el microondas y comérmela. Eso sería lo normal, porque es Ujú. fácil para mí, ¿no? Como si yo siempre pongo el ejemplo, si hay que subir al piso 4, ¿no? Y hay unas escaleras o hay un elevador. Lo coherente es coger el elevador para ser eficiente. Entonces, lo primero, no culpabilizarles. Ahora, vivimos en una sociedad que hay un ambiente obesogénico. Tenemos que entenderlo. Todo nos lleva a exceso de calorías y sedentarismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitarlo. Ya está. Cuando ya han entendido el problema que hay y cómo evitarlo, es ir poquito a poquito, no cambiar de 0 a 100. Venga, fuera toda la alimentación procesada y vas a entrenar 4 veces al día. No, vamos a empezar poco a poco. Vamos a intentar que las escaleras para bajar las bajes en vez del ascensor andando. Vamos a intentar evitar dulces, tal. Pues poco a poco vas haciendo una programación a largo plazo. No hay que correr, no hay que hacer cambios radicales en 3 meses ni en 6 meses. Si yo siempre digo, si una persona ha tardado 40 años en estar obesa, no pretendas tardar 6 meses en dejar de estarlo. Dame, por lo menos, fíjate, te pido solamente un porcentaje pequeño. Te pido 8 años. Has tardado 40, dame a mí 8. Trabaja 8 años conmigo y en 8 años vamos a ver qué tal. Ya. El problema es que queremos todo a cortoplacista, ¿no? Hay que Ujú. explicar que no. Y disfrutar el proceso. Ese proceso sí que se puede disfrutar poco a poco, pero hay que ir siendo muy buen profesional. No tenemos que pretender bajarle 70 kilos en un mes. No tiene sentido. Y el peso no es nada importante. El peso es pues, algo numérico que nos hemos inventado, que es la gravedad contra una báscula que le hemos metido en software y ya está. Pero no hay que
obligarles a pesarse o ver el peso, ¿no? No es importante el peso, o sea, no hay que centrarse en eso. Es clave. Por favor, quiero que me lo repita porque eso es un concepto que yo muchas veces también converso con los colegas, los médicos, y cuesta entender. Me dicen, pero ¿cómo, Oscar? ¿Cómo el peso no va a ser importante? Si el peso tienes que empezar en Nada, un peso. Y yo le digo, no, es que déjame explicarte, hablamos de lo que es la masa muscular, hablamos de lo que claro. es el índice de masa muscular que ya prácticamente no se utiliza, hay otros parámetros que puedes medir, pero en fin, tienes que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? El peso realmente es una de las cosas que más aterran a las personas que tienen obesidad. Y lamentablemente, el peso es algo que por la cual las personas con obesidad, con sobrepeso, no van a buscar ayuda, porque saben que lo primero que Mm. les van a decir es, mira cómo estás y mira en el cuadro, acá tú estás en el percentil, sobre el percentil 95. Entonces, realmente lo que tú mencionas es importante. Tú no le das importancia al peso. De hecho, etiquetamos a las personas cuando no hay que hacerlo. Estoy terminando de escribir un libro que llevo ya pues, unos años, que el nombre, que lo tengo ya seleccionado, el libro se llama Más allá del peso. Entonces, ya el nombre tiene un Enhorabuena, sentido. felicitaciones, qué bueno. Cuando esté, pero muchas gracias. Y ese libro te lo está diciendo, que el peso es un indicador. Obviamente existe y está ahí. No hay que tener miedo al peso ni al porcentaje de grasa. Es como cuando vas con un coche. Yo siempre lo digo a la gente, hay mucha gente escéptica de esto y te dice, no, nunca hay que hablar de porcentajes de grasa ni pesos. A ver, es un indicador. Tú cuando vas con el coche te marca y te pone a la velocidad que vas. 120, 130, 140, no pasa nada. Te marca una velocidad. Pues en este caso, es un indicador que está ahí. Yo no lo utilizo, en este caso, el peso, para absolutamente nada al inicio de los programas, pero está ahí. Y ya hay un punto del trabajo con este tipo de pacientes que ellos también buscan ese número. Cuando notan que mejoran, se encuentran mejor, más fuertes, más ágiles, ahí te empiezan a decir, a ver cuánto he bajado, a ver, y hasta ellos se pesan. Yo nunca les peso, pero sí me dicen, me he pesado porque pasé por una farmacia y he bajado no sé cuánto. Tú quitas importancia y al final ellos se dan cuenta de que a mí me interesa lo fuerte que eres. Fíjate que estás subiendo al cajón a una pierna de manera monopodal y antes no podías. Tienes mucha más fuerza. Fíjate cómo has aguantado en la Soul Bike estos 3 minutos a esta intensidad y mira tus pulsaciones. Antes estaban en 170 y ahora, fíjate, estás en 150, 155. Entonces, todo esto es los cambios radicales que yo pondría en Instagram, pero no tienen visualización. Queda más bonito el cambio del peso, del antes y el después, cuando realmente ese cambio no es lo que nos interesa. Wow, lo has resumido genial. Y me hablas de Instagram y pienso en los medios sociales. ¿Qué influencia tiene entre muchas personas que por eso fue uno de los motivos de empezar este podcast, la verdad, y promocionarlo en los diferentes medios sociales, ¿no? Para brindar información que siempre esperamos que aporte, pero también que ayude a las personas muchas veces viendo los medios sociales, porque la gente pone, pierde 20 libras o 10 kilos en 2 semanas, o pone las fotos antes y después. Lógicamente quieren impactar, pero esto muchas personas nuevamente no les afecta de una manera negativa porque crea frustración, genera sentimientos de que cuando van a buscar a alguien como tú, están esperando otras cosas, dicen, pero si acá lo han hecho, ¿no? Entonces es bueno, como lo mencionas, si te has demorado 30 o 40 años, has estado sin darle importancia a tu salud, a tu actividad física, no esperes que esto se cambie en un mes o dos, ¿no? Y eso, esas personas que ponen el antes y el después de clientes que han trabajado con ellos, a mí me recuerdan a un cazador que sus trofeos, las presas, las cabezas de ganado o cabezas que caza, las pone detrás en la pared como a modo trofeo y las va exponiendo a sus amigos. Pero lo que hay que entender es que para que tengas un trofeo, una cabeza de ganado, que ya me parece feo sacar las fotos de los clientes, pero si para poner eso, ¿cuántos no has matado? Es decir, ¿cuántos disparos fallidos hay? Porque si yo entras en perfiles de esas personas, a lo mejor ponen, me lo invento, 30, 20, 25 personas. Yo trato bueno, he tratado a más de 400 personas probablemente. Entonces, si solo pones 20 imágenes, ¿el resto qué pasa? ¿Que no ha habido un cambio o no lo quieres enseñar? Entonces, a mí personalmente no me gusta, esos cambios no me parecen útiles. Es marketing, entiendo que es marketing, lo respeto, pero yo personalmente no lo comparto. Lo respeto, pero no lo voy a compartir nunca. No, está igualmente. Hay que brindar información que digamos sea verídica, que tenga evidencia, pero que sea práctica también. Y por eso me encanta esta comparación contigo, Álvaro. Estoy aprendiendo muchísimo y la verdad compartiendo estos minutos.
eres nutricionista, tienes formación en nutrición, pero siempre el ejercicio es más importante. Cuéntame, ¿cómo has podido incorporar tus conocimientos en nutrición dentro de lo que es actividad física? Para mí, nunca hay nada más importante, para mí siempre todo es la Ujú, base, pero para que funcione, yo siempre digo que es como si fuese un engranaje, ¿no? Por así decirlo. Para que funcione hay que moverlo. Y el moverlo es entrenar. Entonces, si entrenas, empieza a moverse todo. Y ahora ya podemos entrar con la nutrición. Y podemos ver qué alimentos le van a venir mejor, cuál es peor, a qué horas, antes, después. Entonces hay que jugar con la nutrición. Pero me parece que el pulsador, lo que inicia todo, lo que inicia esos mecanismos, ya sea pues, incluso una lipólisis, una beta-oxidación, una fosforilación oxidativa, todo esto tiene que ver con tu flexibilidad metabólica, como bien has dicho antes, y para esto necesitamos entrenamiento. Entonces, la base, lo que va a hacer que se mueva todos estos engranajes es el entrenamiento. Y después ya, para que todos funcionen perfectamente, estén bien engrasados y tal, ahí entraríamos con la nutrición. Y no solo la nutrición, yo siempre añado a la psicología, añado también a los profesionales como pueden ser fisioterapeutas, al médico, cardiólogo, un conjunto, un equipo multidisciplinar que es lo que al final va a hacer que todo funcione perfectamente. no, excelente, excelente. Y justamente eso es el equipo que trabaja todo en conjunto, ¿no? Porque de eso se Ujú, trata. No solamente es el hecho de que quiero hacer la dieta cetogénica o mediterránea, por poner un ejemplo, porque hay muchas, nuevamente, es el hecho de probablemente los medios sociales, la divulgación que se hace en mucho sobre nutrición, que lo hacemos también aquí en el canal, como tú lo sabes, en el podcast también hablamos mucho de nutrición, pero es innegable nuevamente, ¿no? Es el hecho de que no te, no te fijes solamente en un tipo de alimentación. Está bien, cambiar los hábitos nutricionales son importantísimos, pero es importante moverse, como dices, comenzar a tratar de que esa máquina comience a moverse. Sabemos que el músculo es el órgano endocrino más grande que tenemos. madre mía. Entonces, como órgano endocrino, tenemos que hacerlo trabajar para que lo que uno coma pueda, digamos, llegar al lugar donde tiene que llegar, asimilarse de la Ujú. manera como tiene que asimilarse y eliminar lo que no nos va a ayudar, ¿no? O sea, todo se relaciona. Hay un aspecto final, Álvaro, que quisiera que nos cuentes, que nos comentes. Mira, estamos hablando de lo que es el rendimiento, de la actividad deportiva, el ejercicio físico, algo que eres experto, y estamos hablando de lo que es el abordaje de la obesidad, pero en ningún momento, y esto es algo que sin querer está saliendo así, porque yo lo estaba planeando, esperemos, como te decía, no queremos dar recetas de que, tienes que hacer tantas horas a la semana, tienes que hacer repeticiones. Hay cosas, eso es específico para cada persona, y de eso no se trata este episodio. Este episodio te lo agradezco mucho porque este episodio se trata de que cómo comenzar a cambiar esa mentalidad, cómo comenzar a movernos, darle importancia al ejercicio, al movimiento en las diferentes etapas de la vida, cómo abordar el problema de la obesidad, que tiene un componente emocional muy, muy, muy grande. Entonces, dentro de lo que es los programas que desarrollas tú, y ahí va, con esta pregunta quisiera, digamos, ponerle un cierre a nuestra Sí. conversación, que la verdad que nos quedaríamos horas hablando acá del ejercicio, pero pienso que uno de los factores en los cuales se tiene que mejorar mucho en lo que es el ejercicio, sobre todo en personas obesas y con sobrepeso, es la adherencia. ¿Cómo podemos trabajar en eso? ¿Cómo tú lo haces? ¿Qué recomiendas? Es complicado. De hecho, para mí, siempre que tengo que hablar de adherencia, me imagino una mesa de entrenadores, hablando de una pantalla gigante. Imagínate una mesa con 6 entrenadores, nutricionistas, todo cuerpo multidisciplinar para trabajar con la persona. Y tenemos una pantalla gigante en blanco. En esa pantalla empezamos a hablar de programación del entrenamiento, variabilidad de las cargas, sobrecargas progresivas, alimentación, ceto, paleo, low carb, la que quieras, el psicólogo habla también y todo el mundo habla de absolutamente todo, ¿no? Pero para que esa pantalla esté encendida, necesitamos la adherencia. Si no hay adherencia al programa, no funciona nada de todo lo que hemos hablado los profesionales. En este caso, entrenadores, el entrenador. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Lo primero, yo hablo con todos mis clientes y le digo, ¿tú sabes por qué entrenas? Esa es la primera pregunta. Y muchos se quedan así. O y entonces empiezas a hablar, vale, ¿entrenas por qué? Por salud, vale, pero ¿por qué? Porque por salud es muy amplio. ¿Qué te está ayudando? Vale. A nivel articular, tengo más fuerza, me muevo mejor, duermo mejor. A nivel mental me encuentro mejor. A nivel sistema inmunológico, los patógenos que puedan
entrar en mi cuerpo, los voy a tolerar y voy a luchar mucho mejor. Voy a estar malo menos tiempo, probablemente. En general, voy a ser más feliz o voy a tener más momentos de felicidad gracias al entrenamiento. Perfecto, lo has entendido. Vamos a empezar a entrenar. Entonces, cada ejercicio que no le gusta o cada serie que no le gusta, siempre digo, acuérdate por qué entrenas. Ah, vale, sí, es verdad, entreno. Entonces, de broma, entre broma, 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 esa persona le va gustando, le va cogiendo mm, ese gusto al entrenamiento. Luego, además, ese feedback positivo, siempre cada 3 feedback positivos puedes ya introducir el error que había cometido. Pero antes, yo siempre digo 3 feedback positivos. Mira qué bien estás haciendo ya esta zancada dinámica hacia atrás que antes no lo hacías, ¿te acuerdas? Fíjate qué posición ya llevas, esa posición cifótica que tenías antes, mira cómo estás ahora, cómo te ha cambiado. Ostras, te he visto subir las escaleras como subes ya, ¿eh? Ya, y ya poco a poco también los pacientes dicen, Álvaro, he estado en el taller que hago de restauración y he estado sentado en cuclillas, buah, media hora y no me ha dolido nada. He estado caminando hoy porque fuimos de ruta y me encuentro súper bien. Todo esto bien. Y ahora ya dices, vale, pero acuérdate que el jueves pasado has fallado. No podemos fallar el segundo entrenamiento. Sí, 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 no vuelve a pasar. Entonces, cada feedback negativo tienes que haber dicho 3 feedback positivos antes. Eso siempre lo utilizo y suele poco a poco funcionar. Pero lo de por qué entrenas, para mí, es clave. Qué bueno, qué bueno. Súper, súper útil ese tip, ese consejo que nos das. Y yo sé que entrenadores personales nos escuchan también aquí en el podcast y espero que no solamente ellos, cualquier profesional de la salud, coaches en general, ¿no? Health coach, médicos, nutricionistas, que utilicen los mismos principios, que esta de la parte emocional, de la parte del mindset que se le llama, de la mentalidad de cambio, de los cambios de hábitos y buscar el por qué, que es una pregunta también básica que la considero, es clave, es clave. Wow, Álvaro, ¿qué te puedo decir? Te agradezco A infinitamente, ti. un placer, un gusto de conectar ahora desde Madrid. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo. La verdad que si las personas quisieran conocer un poquito más de ti, dónde te podrían ubicar? En este caso, Madrid, bueno, me muevo entre Madrid, Zamora y demás, pero Madrid o Instagram, que ahora estamos bastante activos, es alvaro.barroso.h, y ahí es donde estamos intentando subir contenido, divulgar un poco sobre entrenamiento y demás, y ahí estamos. Qué Para bueno. quien necesite, siempre. Que bueno, voy a dejar todos los enlaces acá en la descripción del episodio. Si quisiera dejar un mensaje final, pues hemos hablado muchos puntos, para mí todos los que hemos hablado tienen una importancia grande, grande, pero si hay algo que quisieras tú, que quienes nos han dedicado esta hora, que ya estamos bordeando la hora, viéndonos, escuchándonos y apreciamos mucho el tiempo de las personas, ¿cuál sería ese mensaje? Un mensaje, pues creo que cada serie, cada repetición y cada entrenamiento no lo estás haciendo por ti, sino que lo estás haciendo por tu yo del futuro. Y ese yo del futuro te lo va a agradecer. Yo hoy agradezco mucho al Álvaro de hace 5 años que estuvo un sábado entrenando haciendo tren inferior, o a ese Álvaro que un domingo a las 8 de la mañana estaba saliendo a correr. Entonces, que tu entrenamiento de hoy tengas claro que te lo va a agradecer tu yo del futuro. Genial, genial. Para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, les agradecemos muchísimo el tiempo. Como siempre, una valoración de estas 5 estrellas para seguir creciendo, llegar a más personas quienes nos ven en el canal de YouTube. Les invito a suscribirse y a compartir el contenido con alguien a quienes ustedes crean que esto le pueda ser de ayuda. Álvaro, un placer, un gran A ti. gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias y esperamos que nos podamos ver en cualquier momento por allá o donde estemos. Cuídate En mucho. Madrid nos veremos seguro. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.